Ok, pues sí, esta es nuestra segunda sesión de la soberanía de Dios. Y dijimos la semana pasada que la soberanía de Dios es una verdad fundamental para nosotros porque nos enseña cómo nosotros debemos de relacionarnos correctamente de Dios, nos da un entendimiento correcto del Señor y nos ayuda a comprender cómo debemos de reaccionar con lo que sucede a nuestro alrededor de una manera piadosa y justa. La semana pasada aprendimos lo que es la soberanía de Dios y básicamente es que Él es el rey de todo y que Él hace como le place. Aprendimos en Efesios 1:11 que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y en el Salmo 115:3 que nuestro Dios está en los cielos y dice ahí todo lo que Él quiso ha hecho. Esa es la esencia básicamente de lo que significa que Dios es soberano. Que Él tiene el derecho de gobernar su creación como a Él le place, como el digno rey de todo. Entonces, también dijimos que aunque hay mucho que decir sobre la soberanía de Dios, yo les dije que quería abarcar por lo menos 4 cosas básicas. Que Él es soberano sobre la creación, sobre la providencia, sobre la salvación y el juicio. La semana pasada abarcamos las primeras 2, que es sobre la creación y sobre la providencia, y hablamos de lo consolador que es que el Señor gobierne todo, ¿verdad? Que el mal no está descontrolado en el mundo, sino que Dios lo controla y de alguna manera orquesta todo para sus buenos propósitos, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la Biblia, con los ejemplos que vimos la semana pasada. Esta semana nosotros vamos a comprender lo que dice el Salmo 3:8, que la salvación es del Señor. ¿Ok? Entonces, miren, hoy nosotros generalmente tenemos, o se suele tener, un concepto demasiado centrado en las personas acerca de la salvación. Generalmente cuando alguien habla del Evangelio, y estoy diciendo esto porque el Evangelio es el único medio que los hombres tienen para su salvación. Cuando una persona habla del Evangelio, una persona agarra y te dice, mira, Cristo murió por tus pecados y Él desea perdonarte y bendecirte, pero tú tienes que aceptarlo en tu corazón. Y tú tienes que tomar esta decisión tan importante en tu vida. Porque el Señor no te va a obligar, pero Él es un caballero y la decisión, dicen ellos, depende de ti. Tú debes de tomar esa decisión, no la dejes pasar. Y no sé si ustedes se dan cuenta, pero de este modo la salvación se enfoca mucho en la persona. Y el punto determinante de si alguien llega a ser salvo o no es mi decisión. Lo que yo llegue a decidir en ese momento o no. Y entonces el predicador dice, mira, levanta tu mano, o haz esta oración, o pasa al frente, o lo que sea. Y si tú repites esta oración, que yo voy a orar, y hacen ellos una oración, entonces ellos dicen, tú eres salvo. Y nuevamente, el enfoque está en nosotros. Tú vas a decir, ¿cómo así? Bueno, pues porque el enfoque está en lo que tú haces. En si oraste, en si levantaste la mano o en si pasaste al frente. ¿Te das cuenta? Esta visión de la salvación se centra mucho en la persona y depende de la persona. Depende de un ser humano, de un hombre. La Biblia nos enseña que Dios es soberano en la salvación. Y eso contrasta mucho con este enfoque moderno que nosotros tenemos acerca de la salvación. Por favor, lee conmigo Efesios 1 y vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 14. Y como un ejercicio tal vez, si pudieras, yo te animaría a que subrayes todo lo que Dios hace. Y luego encierres en un círculo todo lo que el hombre hace. ¿Sale? Yo te animo a que hagas ese ejercicio aquí ahorita si puedes, o si se te hace que vamos muy rápido, lo hagas en casa. Pero escucha cómo el apóstol Pablo habla acerca de la salvación y cómo él habla acerca de lo que Dios hace en la salvación y cómo
y lo que el hombre hace en la salvación. Efesios 1, del 3 al 14. Escucha con atención. Ahí te va. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Te das cuenta? ¿Te diste cuenta cuántas cosas hace Dios en la salvación de una persona? ¿Y te diste cuenta lo que el hombre hace? ¿Qué te parece? Es muy interesante, ¿no? Si tú te das cuenta, en los versículos 5 y en los versículos 9 y 11, se nos dice que la salvación del hombre fue, y usa esta frase, por su voluntad. En el 5 dice, según el puro afecto de su voluntad. En el versículo 9 dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y en el versículo 11 dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Te das cuenta? En el versículo 6 y 7 dice que nosotros fuimos perdonados, recibidos y aceptados por su gracia. En el versículo 7, no recibidos, redimidos. En el versículo 7 dice que fuimos redimidos por su sangre. En el versículo 4 dice que fuimos escogidos por el Señor antes de la fundación del mundo. ¿Te das cuenta? Y esta palabra escogido es una palabra con la que muchas personas batallan. Porque dicen, bueno, escoger implica que toma a unos y otros no. ¿Cierto? Y eso es verdad. Y batallan mucho porque dicen, ¿cómo Dios puede obrar así? No lo entiendo. Pero eso se responde con la soberanía de Dios, como lo veremos más adelante. El versículo 9 dice que Él dio a conocer su voluntad. No dice que nosotros la descubrimos. Dice que Él nos la dio a conocer. El versículo 12 nos dice que lo hizo así a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y el versículo 13 dice que fuimos sellados con el Espíritu por el Señor como garantía, como las arras de nuestra herencia. ¿Ustedes conocen esa palabra, arras? Son las moneditas que le dan los esposos a las esposas cuando se casan. ¿Saben lo que eso simboliza? La promesa, es una promesa, ¿verdad?, que garantiza que Él proveerá. Las arras son eso, son una promesa de garantía. Entonces el Espíritu Santo es como las arras de nuestra herencia. Ajá. Pues sí. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, la salvación no es resultado ni de la voluntad del hombre, ni del deseo del hombre, ni de algún sacrificio que algún hombre haga, o de algún ritual que un hombre haga,
no es por mérito del hombre, no es por amor del hombre a Dios, no es tampoco debido al intelecto del hombre, ni por la decisión de un hombre, ¿te das cuenta? No es así. De hecho, podemos ver con mucha claridad que cada aspecto de la salvación que viene ahí, viene del Señor. Dios hizo todas estas cosas para que fueran dadas a nosotros por medio de Cristo. Y mira, en el versículo 4 dice que fuimos escogidos en Él. ¿En el quién? En Cristo. En el versículo 5 dice que somos adoptados por medio de Jesucristo. En el versículo 6 dice que somos aceptados o aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? En Cristo. Y luego también dice que en Él, en Cristo, nosotros tenemos redención en el versículo 7. En el versículo 9 dice que Dios nos dio a conocer su voluntad por su propia voluntad. En el versículo 11 dice que en Él, en Cristo, nosotros tuvimos herencia. Y en el versículo 13 se dice, en Él 3 veces también, dice, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. ¿Te fijas? Perdón, dos veces, creo que lo leí mal. Entonces, ahí está. Todas estas cosas son solo del Señor, dadas por Dios y dadas por Dios a nosotros en Cristo y a través de Cristo. Y una última cosa que quiero decir ahí es que en el versículo 13 dice que fuimos sellados con el Espíritu. Entonces, si te das cuenta, ahí está el Padre involucrado, el Hijo involucrado y el Espíritu Santo involucrado. La Trinidad de Dios está ahí completamente involucrada en nuestra salvación y es Dios la causa de nuestra salvación. No algo que las personas hayan hecho, ni que pudiéramos hacer, ni algo que ofrecimos. Es Dios quien desde el principio, dice ahí, nos predestinó, o sea, nos destinó antes de... Nos predestinó y nos escogió para que nosotros fuésemos salvos, ¿te das cuenta? La salvación entonces no empieza con mi decisión, la salvación empieza con el Señor, desde el principio. Entonces, Él provee todo lo necesario también para que nosotros podamos ser salvos. Y este es el problema que muchas personas tienen cuando nosotros afirmamos que Dios es soberano en la salvación y que Él escoge y predestina como quiere y a quien quiere. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, a ver, tiempo. ¿Estás de acuerdo que si el Señor, o que si algo pasa fuera de la voluntad del Señor, entonces Dios no es soberano sobre todas las cosas? Pero si el Señor es soberano sobre todo, y como dice Isaías y Daniel y los Salmos, Él hace todo lo que quiere, sin que alguien detenga su mano y le diga, ¿qué estás haciendo? Si eso es verdad, entonces nosotros no deberíamos de tener tanto problema con este aspecto de que Dios es soberano en la salvación. Mira, el problema de estas personas es que dicen ellos, bueno, cuando pensamos de Dios así, dicen algunas personas, eso parece como que Dios fuera injusto. Como si agarrara una florecita, así como de que me quiere, no me quiere, pero con personas, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Ajá. Y ¿cómo Dios puede ser así de injusto? Hace ver a Dios como un ser que escoge y predestina a unos y a otros no, pero eso no está bien. Porque entonces, ¿cómo Dios puede ser misericordioso? Dicen que si alguien ha de salvarse, debe ser por la elección y por la decisión de esa persona. Ajá. Él tiene que escogerlo. De otro modo, los hombres serían algo así como robots, que ya vienen de fábrica,
destinados para una cosa o para otra, para salvación o como para perdición, sin ningún tipo de voluntad de escoger o de rechazar al Señor. Y aparte, si el Señor ya los ha destinado a salvarse o a perderse, pues no hay razón para considerar a las personas que se pierden, pues responsables. ¿Cómo Dios podría considerar responsable a alguien que está destinado para perderse, no? Estos argumentos que las personas dan, pues entran en conflicto directo con la soberanía de Dios, porque entonces decimos, bueno, entonces Dios sí hace lo que le place o no. Dios sí salva a todos los que quiere, es capaz de hacerlo, o cómo le hace Dios para salvar a la gente. ¿Cuál es la opción? Bueno, como leímos en Efesios, Dios escoge y Dios predestina. Tal vez eso sea algo que tú no habías pensado antes, y aunque sean palabras con las que personas tienen problemas, esas palabras están en el texto, y están en la palabra de Dios, y no nada más están en Efesios. Esa es una verdad que nosotros vemos a través de toda la Biblia. Por ejemplo, Dios escogió a Abraham. Dios no escogió a todas las personas. Dios escogió a uno. Dios no escogió a todos los de Ur. Dios escogió a uno para establecer su pacto. Solo a Abraham. Dios escogió a Isaac sobre Ismael. ¿Cierto? Todavía ni siquiera había nacido Isaac. Y Dios ya le había puesto nombre, como leímos hace algunas semanas en Génesis, y ya lo había escogido para establecer su pacto. Dios también escogió antes de su nacimiento a Jacob antes que a Esaú. Y Dios escogió de entre todas las naciones de la tierra a Israel como su pueblo especial. Dios escoge constantemente. A unos sí y a otros no. Dios escogió también a David para establecer su pacto. En el Nuevo Testamento sucede algo similar. En Mateo 25:34 habla el Señor Jesús y dice: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Y luego dice en Lucas 12:32: no teman manada pequeña, no teman manada pequeña. A vuestro Padre, ¿qué cosa dice ahí? Le ha placido, ¿qué? Darles el reino. ¿Te das cuenta? Más adelante, en Juan 15:16, en Juan 6:44, dice: ninguno puede venir a mí, ¿qué? Si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo el Señor Jesús? Ninguno puede venir a mí. La palabra de Dios también nos enseña que las personas, especialmente en Juan, déjenme busco el texto, porque esto tiene mucho que ver con lo que hemos estado diciendo. Ahí estoy en Mateo, con razón dije, ¿por qué no lo encuentro? En Juan 1, en Juan 1, en el versículo 12, escucha, dice: a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y luego dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13. ¿Ok? Esto es lo que la Biblia nos enseña. Y si tú todavía estás diciendo, a ver, pero como que hay cosas que todavía no me checan. Espérame un poquito, todavía no terminamos. Estoy yendo en partes. Primero quiero que veas que la salvación sí es del Señor.
Empieza con Él. ¿Ok? Eso es lo primero que quiero que entendamos. En Hechos 9:15 hay otra cita interesante y escucha, esto es lo que el Señor le dijo al profeta que estaba en Damasco cuando el apóstol Pablo vio al Señor. ¿Ok? El apóstol Pablo ya estaba en algún lado quedándose y el Señor manda al profeta diciéndole, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Te das cuenta cómo Dios se refiere de los suyos? De las personas. En Hechos 13:48, este es un versículo que no sé si habías leído, pero ha sido cuando yo escuché acerca de la soberanía de Dios en la salvación, fue un versículo muy interesante para mí. Escucha, dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, ¿quiénes? ¿Todos? No es cierto. Dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. No dice todos, sino los que estaban ordenados para vida eterna. Y quiero que veamos algunos textos más. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. ¿Te das cuenta? No dice, damos gracias, hermanos, porque ustedes fueron bien inteligentes y ustedes sí entendieron el evangelio y porque ustedes tomaron la decisión correcta, ustedes se salvaron. Dice, damos gracias a Dios porque Él los ha escogido desde el principio para salvación. En 2 de Timoteo 1:9 dice que Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no lo hizo conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos muchos textos como estos, en los que nosotros vemos que Dios es de verdad soberano en la salvación. Y que Dios sea soberano en la salvación no significa que Dios es poco misericordioso, como las personas piensan. Es más, yo creo que es completamente al revés. Y déjame te explico por qué. Porque hay varias opciones. En uno de sus sermones, el pastor R.C. Sproul, acerca de cómo Dios escoge a las personas, dice, mira, históricamente ha habido como 4 posturas que han tenido las personas acerca de la salvación. Todos están de acuerdo que Dios es soberano. Todos están de acuerdo con que vivimos en un mundo caído y con una naturaleza caída. Ese no es problema. El problema es cómo Dios llega a salvar a los hombres. Y dicen unos, al final todos se van a salvar. Esos son los universalistas, ¿no? Dicen algo así. Dicen, todos se van a salvar. Esa es como la primera opción. La segunda es que Dios, siendo justo, castigará a todos los culpables. Y como todos somos culpables, ninguno se va a salvar. Por default, esas dos están eliminadas porque nosotros vemos en la palabra de Dios que las personas sí se salvan. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hace el Señor? Bueno, las otras dos opciones son las siguientes. O que Dios obra de manera soberana, escogiendo y atrayendo a los hombres para sí mismo, asegurando su salvación y garantizándola, o que Dios simplemente le da oportunidad a la gente. Y el que quiere se sube al barco y el que no se pierde. Esas son las opciones. O Dios es soberano en la salvación y Él asegura y garantiza la salvación de los que Él quiere salvar. O Dios, aunque quiera salvar a la gente, pues simplemente les da chance, pero no garantiza nada. Los pone a escoger.
Yo creo que la soberanía de Dios es algo que es mucho más misericordioso, porque Dios no nada más te da la oportunidad de que seas salvo, sino que Él mismo garantiza que lo seas. Yo te pregunto, ¿qué hombre natural así, en la maldad natural de su corazón, qué persona escogería al Señor? La respuesta bíblica es nadie. Romanos, ¿mande? Por sí sola, nadie. Romanos 3 dice que no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque al Señor, no hay ni siquiera uno. No hay uno. Romanos 1, 2 y 3, esos 3 capítulos dejan perfectamente claro que si dependiera de los hombres, ellos nunca jamás escogerían al Señor. Pero Dios de manera soberana actuó y proveyó todo para asegurar lo que ellos necesitan para ser salvos. Él los escogió y Él los predestinó. ¿Nosotros qué hicimos? Entonces, bueno, nosotros debimos de haber hecho algo. ¿Qué hicimos nosotros? Efesios 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué cosa puede hacer un muerto? Si la vida le es ofrecida a un muerto, el muerto la tomaría. Tomen por ejemplo a Lázaro, ¿se acuerdan? El amigo del Señor que murió. No es como que Lázaro allá en su tumba 4 días después de haber muerto dijo, híjole, ya vino el Señor Jesús, déjame, me levanto y lo recibo, ¿verdad? Fue hasta que el Señor Jesús lo llamó que él fue capaz de levantarse, ¿cierto? Bueno, la Biblia dice que nosotros estamos muertos, o nuestro espíritu está muerto en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice que estamos tan muertos como un montón de huesos secos. Hay una visión así del profeta Ezequiel en Ezequiel 37. ¿Qué pueden hacer los huesos cuando ya están secos? Nada. Segunda de Corintios 4:4 nos enseña que estamos cegados por Satanás. Segunda de Corintios 4:4. Jeremías 24:7 y Ezequiel 26 nos enseñan que antes de que el Señor cambie nuestro corazón y nos diera uno de carne, teníamos uno de ¿qué? De piedra. Nosotros éramos esclavos del pecado, como dice Romanos 6:17. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros aportamos para nuestra salvación? Fuera de nuestro pecado y nuestra culpabilidad. La verdad es que Él nos redimió, Él nos compró para sí mismo, a nosotros que éramos miserables y que no teníamos ninguna esperanza, a nosotros que estábamos arruinados, sin valor, viles, podridos, aquellos que con sus mentes nunca buscaron al Señor y con sus corazones nunca le amaron. El Señor soberanamente nos salvó y nos escogió, como dice Efesios y como dicen todos los demás versículos que aprendimos hace ratito, porque Él quiso hacerlo. No hay otra razón, no hay otro motivo. ¿Cómo podría haber comenzado la salvación en nosotros? ¿Habría podido comenzar en nosotros la salvación? Según lo que el texto bíblico nos enseña, no. Y tal vez alguno de ustedes diga, no, pero es que yo hice... Ahorita vamos a hablar de eso. Pero mira, yo quiero que te des cuenta que la verdad es que nuestra naturaleza caída es mucho peor de lo que nosotros pensamos. Mucho peor. Entonces, ¿cómo llegamos a ser salvos? Porque, mira, ahí en Efesios 1, si ustedes quieren volver allá, o si no se han ido, en Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo. Tú vas a decir, ¿ya viste?
Yo sí hice algo. Yo escuché, yo creí. Vamos a hablar de eso más adelante, pero yo te animo a pensar, ¿de verdad es algo que tú digas, híjole, puse un montón de esfuerzo en escuchar? Yo casi estoy seguro que ninguno de ustedes está haciendo ningún esfuerzo ahorita para escuchar. Es más, si alguien alguna vez te pregunta, y oye, ¿qué estaban haciendo en la prédica? Nada, escuchando, ¿no? Creer tampoco es algo que tú digas, híjole, qué bárbaro, qué bruto, cómo sudaste. Pero mira, si nosotros dijéramos algo así, que es algo que nosotros hicimos, nosotros tenemos que incluso nuestra propia experiencia someterla a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra norma de fe y de conducta. Al final nosotros no creemos lo que nuestras experiencias dicen. Al final no creemos ni siquiera lo que nuestros sentidos nos están diciendo, si contradicen lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, ¿por qué los mandamientos de arrepentirse y creer no cuentan como algo que hice yo? Porque también hubo un momento en el que tal vez tú, como yo, resistimos obedecer, ¿cierto? Nos resistimos y nos resistimos y nos resistimos, pero duro. Y mira, la palabra de Dios sí nos enseña que es posible resistir al Señor. En Hechos 7:51, hay una historia donde los judíos matan a un hombre llamado Esteban, que es el primer mártir de la iglesia. Esteban les dice a ellos, a los judíos, que ellos constantemente resisten al Espíritu de Dios. ¿Ok? Y entonces alguien podría decir, ya ves, Dios no es soberano. Por lo menos hasta ese punto no. Nos deja a nosotros escoger. Y así es como ejerce su soberanía. Pues si Dios nos dejara a nosotros escoger, nosotros escogeríamos puras cosas malas. No serían buenas elecciones, la verdad. La verdad es que sí, la Biblia nos enseña que la voluntad del Señor puede resistirse y que Dios permite esa resistencia. Pero también entiendo yo por el texto bíblico que Dios vence esa resistencia siempre que Él decide hacerlo. Porque como dice Daniel 4:35 y el Salmo 115:3 que estudiamos la semana pasada, Él hace todo lo que quiere. Y no hay nadie que pueda detener su mano. El Señor es soberano. ¿Cómo entonces llegamos a creer? ¿Lo hice yo? La realidad es que Dios nos lleva a la fe. Si nosotros somos tan malvados y estamos tan mal como la Biblia dice, estamos tan arruinados como el texto bíblico dice, como dijimos antes, con todas estas citas bíblicas, entonces nosotros la verdad es que nunca creeríamos en el Señor. Romanos 8:7, si ustedes quieren acompañarme allá, dice algo que todos nosotros haríamos bien en recordar. Romanos 8:7 dice lo siguiente. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Escucha, todo lo que mi carne decide hacer, dice, en su propia naturaleza, así como estamos, son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nosotros nunca jamás escogeríamos al Señor. Nunca creeríamos en el Señor a menos de que Él venciera nuestra rebelión. Como dice Juan 6:44 que leíamos hace ratito, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Es Dios quien nos trae a sí mismo. Segunda Timoteo 2:24 también nos enseña
cómo Dios obra soberanamente en el corazón del hombre. Segunda de Timoteo 2:24. Segunda de Timoteo 2:24 dice lo siguiente: porque el siervo del Señor, fíjate, aquí está hablando acerca de cómo debe de ser un hombre de Dios, especialmente un ministro. Dice, el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y tú vas a decir, bueno, ¿y eso qué? Escucha, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Peleonero. Aquí la parte del texto que nos interesa es que Dios pide que sus ministros sean así como nosotros no conocemos todo acerca de lo que Dios ha decidido hacer. ¿Recuerdan? Tenemos una voluntad revelada de Dios, que son su palabra, las escrituras. Y tenemos la voluntad soberana de Dios, que no siempre nos revela. Nosotros no sabemos si tal vez Dios va a concederle arrepentimiento a alguien. Entonces nosotros vemos aquí en el texto, dice, nosotros vemos aquí en el texto que Dios les concede a las personas que se arrepientan. Eso es algo que concede el Señor. ¿Te das cuenta? Si alguien dice, yo me arrepentí, yo me pregunto, ¿cómo eso sucedió? ¿Sucedió de tu buen corazón? ¿Qué dice aquí? ¿Apto para enseñar, sufrido? ¿Cómo sufrido? Paciente, que sea capaz de resistir en medio del sufrimiento. Pero Dios concede el arrepentimiento. ¿Ves? Dios nos concede hasta eso. Más adelante, en Hechos 16:14, bueno, no más adelante, más atrás, más adelante en mi escrito, sí. En Hechos 16:14 se nos cuenta la historia de Lidia, una mujer que vendía telas púrpura en la ciudad de Filipos. ¿Ok? Y ahí están el apóstol Pablo y Bernabé, donde los judíos se reunían para orar cerca de un río. Y ellos están ahí enseñando el evangelio, y escucha lo que dice Hechos 16:14. Ahí está Lidia escuchando y dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón. El Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Cómo está este asunto? Bueno, Dios, ¿cómo es que llegamos a creer? Bueno, Dios nos concedió arrepentimiento. Dios abrió nuestro corazón. ¿Ves? Quiero que leamos. Dices, bueno, Dios me dio arrepentimiento y Dios abrió mi corazón, pero yo creí. ¿Puedes ir conmigo a Efesios 2:8, por favor? Efesios 2:8 es un texto que deberíamos marcar ahí. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto qué? No es de ustedes. Eso no es de ustedes. Todo este asunto de la salvación, incluida la fe, no es de ustedes. Es un don de Dios. ¿Lo ves? Así es como nosotros llegamos a creer. Porque Dios le dio vida a nuestro espíritu muerto. Porque así como el Señor hizo resplandecer la luz en la creación, así hizo resplandecer su luz en nuestros corazones y nos ayudó a ver. Porque el Señor cambió nuestro corazón de piedra y nos dio uno de carne. Porque siendo esclavos del pecado,
en ese mercado ahí donde estaban todos los esclavos del pecado vendiéndose, el Señor fue y nos redimió y nos compró para Él mismo. Y entonces nos hizo libres. ¿Cómo es que yo llegué a creer? No porque yo tuviera la voluntad natural de hacerlo, sino porque Dios me dio voluntad para poder creer, porque Él abrió mis ojos, porque Él me ayudó a ver, porque Él me dio fe para creer. Como dijo el pastor Richard Baxter, un pastor puritano, si Dios no me hubiera dado un corazón, yo no hubiera tenido un corazón para amarle. Eso fue lo que el Señor hizo. Y si tú te diste cuenta en todas las canciones que cantamos anteriormente, hablamos de la salvación y te diste cuenta que dijimos, Él me libró, Él me salvó, todo lo que cantamos tenía que ver con cómo Dios salva a los pecadores. Dios salva a los pecadores y la salvación es del Señor. Entonces, si Dios concede el arrepentimiento cambiando el corazón, entonces no es como que Él nos obliga a arrepentirnos, ¿ves? No es como que nos programa como si fuéramos robots. Porque arrepentirse, creer y seguir a alguien siempre deben de ser actos voluntarios. O si no, son hipócritas. Y si no hipócritas, por lo menos falsos. ¿Me explico? Si tú sigues a alguien, siempre debe de ser voluntariamente. Si tú crees en alguien, siempre debe ser voluntariamente. Y eso es lo que hace el Señor. La obra de Dios en el corazón hace que los que no quieren entrar al reino vengan por su propio pie, porque cambia su corazón. No los obliga jalándolos con cadenas, ni tampoco les lava el cerebro como si fuéramos robots. Él abre nuestros ojos y nos ayuda a ver algo que es mucho más valioso. Él nos enseña quién es Él. Y entonces nosotros le seguimos por nuestra propia voluntad. ¿Ya? Así es como el Señor trabajó para tu salvación. Tú vas a decir, caray, eso está medio extraño. Pero ¿no te parece maravilloso? Que tu salvación no esté fundada en algo tan falible, tan voluble como una decisión tuya, sino en algo eterno y en algo fuertísimo como es la soberanía de Dios. ¿No te parece un amor maravilloso que Dios desde la eternidad, conociéndote, como dice Romanos, que al que conoció lo predestinó, y al que lo predestinó lo llamó, y al que llamó lo justificó, y al que justificó glorificó? ¿No te parece maravilloso que Dios, conociendo todo acerca de ti, Él de su propia voluntad decidiera amarte y hacer todo lo que se necesitaba hacer para asegurar y garantizar tu salvación? Entonces las personas dicen, cuando dicen, es que Dios no, así es, cuando decimos que Dios escoge y que Dios predestina, eso no es justo. Y eso nos lleva al último punto, que Dios es soberano en su juicio. Mira, quiero que leamos un texto que está en Romanos 9, por favor. Y gracias por ser pacientes conmigo. Yo para este tiempo, yo pensé, Romanos 9, yo pensé que ya iba a acabar, pero no quiero dejar esto porque siento que se quedaría inconcluso. Romanos 9, y voy a leer desde el versículo 14 hasta el 24. Dice, fíjate, Romanos 9 habla acerca de cómo Dios escogió a Israel, ¿ok? ¿Estamos bien? Romanos 9, 14. Y está hablando acerca de cómo Dios escoge a Israel y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Te das cuenta? Y la respuesta es, de ninguna manera. Pues a Moisés dice, escucha esto, tendré misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca.
¿Entiendes eso? El Señor se va a compadecer de quien Él se compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Lo ves? ¿Puedes ver todo lo que estábamos viendo y estudiando antes en estos pocos versículos? Y luego dice más adelante, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y entonces tú dirás, entonces ¿por qué inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles? Dios es soberano en su salvación y en su juicio. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta aquí para poder entender este texto. ¿Dios debe de ser misericordioso con todos? ¿Debe Dios, no lo debe? Para que Dios sea justo, entonces tiene que ser misericordioso con todas las personas. Cuando decimos que Dios debe ser misericordioso, entonces por definición ya no estamos hablando de misericordia. Porque la misericordia nunca es obligada. La misericordia siempre se da voluntariamente. Siempre se da como un acto de gracia. Entonces, el deber ser justo, dirán, bueno, si Dios fuera justo con todos los hombres, entonces, ¿saben qué es lo que pasaría? Pues nos condenaría a todos. Si Dios fuera justo con todos nosotros. Si Él actuara y con nosotros en base a su justicia, no habría ninguno que se salve. ¿Qué persona en su sano juicio, cuando un juez lo sentencia de manera justa y con todas las pruebas y esa persona obviamente ha roto la ley, qué persona diría, oh, no, yo no estoy de acuerdo contigo, juez, porque esta sentencia que tú me diste, bueno, yo sí cometí los crímenes, pero la sentencia es injusta? Ninguno. En aquel día, hermanos, cuando venga el Señor y cuando juzgue al mundo, nadie, escuchen bien, nadie recibirá injusticia de parte de Dios. Algunos recibirán misericordia. Otros recibirán el justo pago por sus pecados. Pero nadie va a ser tratado injustamente. Nadie. Recuerdo una parábola que enseñó el Señor Jesús en Mateo 20, donde está un padre de familia buscando jornaleros para trabajar con él. Y las personas antes en el mundo antiguo se ponían en la calle, ahí esperando a que alguien los contratara. Como en la Ciudad de México, que ponen sus letreritos de que soy fontanero y tal. Ajá. No sabía. ¿Dónde? ¿En el centro? Ok. Bueno. Para ir. A ver, qué chulo. Pero así estaban las personas. Y entonces este padre de familia va con esos y les dice, oye, trabajen para mí todo el día y les pago un denario. Ese es el salario normal de un día, ¿ok? Esas personas dijeron, ok, ya. Iban, se fueron con el jefe de familia. El día empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. La Biblia dice que eso sucedió a las 6 de la mañana. A las 9 de la mañana se encuentra a otros ociosos. Dice, oigan, ¿por qué no trabajan para mí? Y yo les voy a dar
un denario. 3 horas más tarde se encuentra otros, también ociosos, y le dice, ¿por qué no trabajan para mí? Y les pago lo que es justo. Órale, se van. Casi al final del día, se encuentra otros y le dice, trabajen para mí y les voy a dar lo que es justo. Y el Señor Jesús en esta historia dice que cuando llamó a alguno de sus siervos para pagarle a todos, dijo, págales primero a los que contratamos hasta el final, a los que no trabajaron casi nada. Y entonces los que comenzaron el día mero al principio, vieron que les estaban dando un denario. Cuando les tocó pagarles a ellos, a los de mero al principio, a los que sí trabajaron todo el día, y les dieron un denario, entonces se enojaron. Dijeron, ¿por qué? Si nosotros trabajamos más, ¿por qué les pagas a ellos lo mismo que a nosotros? Y entonces el Señor de la casa, dice el Señor Jesús, les dijo, oigan, tú acordaste conmigo un denario, ¿no? Sí. Pues entonces agarra lo que es tuyo y vete. Pero ¿y qué si yo quiero tener misericordia de estos? Y luego el Señor Jesús en Mateo 20:15 dice, ¿no tengo yo derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿No? De hecho, la Reina Valera 60 dice, no me es lícito, pero es lo mismo. ¿Es un crimen que yo haga lo que yo quiera con lo que es mío? ¿No puedo hacerlo? Y la respuesta es, pues no es un crimen. Yo te pregunto, ¿Dios no puede hacer lo que Él quiera con lo que es suyo? ¿No? A veces las personas levantan la mano y, oh Dios, es injusto porque escoge. No, Dios fue misericordioso porque si de nosotros fuera, no se hubiera salvado nadie. Pero Él en su gracia y en su misericordia decidió salvar a muchos, muchísimos, que no merecían ser salvados. Y date cuenta de lo maravilloso que es esto, porque cuando los ángeles pecaron, Dios a ellos no les dio oportunidad de redención. ¿Verdad que no? Nunca. Cuando Dios escogió a Israel, no hay personas que anden diciendo, híjole, qué mala onda, que no escogió a los cananeos, que eran bien malvados y andaban quemando a sus hijos. También a ellos. ¿Verdad que no? Entonces, yo quiero que tú pienses en esta parte de cómo a veces nosotros pensamos que la salvación tiene que ver conmigo. Pero la verdad de la Biblia, de cierto modo, nos hace humildes y nos ayuda a ver el gran valor de todo lo que Dios ha hecho, y que, como dice Efesios 2:8, la salvación no proviene de mí. Ha sido un regalo de Dios. Uno que ha sido costosísimo. Tú no pagaste nada, pero Él sí. Él dio a su Hijo para que tú pudieras ser salvo. Entonces yo te animo a pensar en esto que leímos en el Salmo 3:8, que la salvación es del Señor. Entonces admira, por favor, el amor y la soberanía de Dios para ti. Porque nuestra salvación está fuertísima, segurísima, realizada con toda la misericordia que pudo haber en el Señor. Porque Él de su voluntad ha escogido y comprado a un pueblo que era completamente indigno para sí mismo. Entonces yo te animo a que, como nos animan los salmos y como nos animan las canciones que cantábamos hace ratito, nosotros cantemos y alabemos a Dios y le adoremos, porque aunque Él no debía de ser misericordioso ni contigo ni conmigo, ni con nadie, Él escogió salvar a muchos. Entre esos tú.
Y si tú aún sigues rechazando al Señor y resistiendo al Señor, tal vez este puede ser el día en el que Dios obre en ti. ¿Por qué no? Eso es lo primero que quiero que animarles a hacer. Adorar al Señor por su amor en su soberanía. Segundo, comparte el Evangelio. Algunas personas dicen, pues si Dios ya predestinó a todos, pues ¿para qué predicamos el Evangelio? Pues ya que cada quien le haga como pueda, al fin y al cabo Dios los va a salvar, ¿no? No. Porque así como Dios es soberano, en su soberanía Él ha ordenado el medio por el cual las personas son salvas. Y ese medio es a través de la predicación del Evangelio. Entonces compártelo. No porque tú salvas a los demás, no porque tu predicación es muy buena, sino porque el Señor salvará con su poder soberano a los que Él ha escogido. Y nosotros, precisamente por ese poder soberano del Señor en la salvación, nosotros sabemos que tendremos fruto. Porque no soy yo ni mi convencimiento lo que traerá a las personas al Señor, sino Dios mismo. Y por último, si tú todavía no has creído en el Señor, cree en Él y arrepiéntete. Es decir, pero yo cómo sé que el Señor me ha escogido. ¿Por qué no? ¿Estás escuchando esto ahorita? ¿No? ¿Cuál sería el impedimento? ¿Por qué no habrías tú de estar entre los escogidos de Dios también? Si ahora estás escuchando esto.